Clase 1.12, sistema de ecuaciones con coeficientes decimales. En este caso debemos de resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces, nosotros podríamos perfectamente resolver este sistema de ecuaciones trabajando con los decimales, pero como estamos más acostumbrados a trabajar y se nos hace más fácil trabajar con números enteros, entonces nos recomiendan que nosotros convirtamos los coeficientes en números enteros y apliquemos uno de los dos métodos estudiados, ya sea reducción o en este caso sustitución. También, bueno, en este caso nosotros tenemos que considerar el sistema actual de ecuaciones que tenemos y analizar los coeficientes numéricos. Por ejemplo, para la ecuación número 1 nosotros tenemos los coeficientes 0.4, 1.7 y 5.8. tenemos que ver la mayor cantidad de cifras decimales que tengamos. En este caso, los tres números tienen la misma cantidad de cifras decimales, es decir, una sola cifra. Entonces, por lo tanto, estos tres números nosotros los debemos de multiplicar por un 1 seguido de 0 según la cantidad de cifras decimales mayor dentro de los números a convertir. En este caso, como los tres tienen una cifra decimal, entonces solo le agregamos un 0 y eso significa que cada uno de estos coeficientes hay que multiplicarlos por 10. Multiplicando por 10 vamos a tener 0.4 por 10, 1.7 por 10 y 5.8 por 10. De segundo ciclo nosotros aprendimos que al multiplicar por 10 o por potencias de 10, lo único que se hace es mover el punto decimal hacia la derecha, de tal manera que en este caso 5.8 le movemos el punto decimal hacia la derecha y nos quedaría 58.0. Aquí igual multiplicar por 10, como el 10 tiene un 0, entonces le movemos el punto decimal una vez, nos queda 17.0. y acá al multiplicar 4 por 10, 0.4 por 10, perdón, nos quedaría 4.0. Solo le movemos la cifra decimal, nos quedaría 0.4.0, pero eso al final es mejor tenerlo como 4.0. De tal forma que en el sistema de ecuación, la primera ecuación ya no sería 0.4x más 1.7y igual a 58, sino que sería 4x, estoy cambiando el decimal por sus respectivas conversiones, y más 17y igual a 58. De forma análoga o similar vamos a convertir para la ecuación número 2 sus coeficientes numéricos. Los coeficientes numéricos de la ecuación 2 es 0.1, tenemos 0.3, 1.2, los escribimos alineados en base o con base en el punto decimal. Y en este caso resulta que todos los números tienen la misma cantidad de cifras decimales, es decir, una. Por lo tanto, también conviene multiplicar por 10. Si hubiera uno dentro de estos números que tuviera dos cifras decimales, entonces tendríamos que multiplicar por 100. ¿Por qué? Recuerden, la regla es por un 1 seguido de 0 según la cantidad de cifras decimales mayor que se llegue a encontrar. Entonces, por ejemplo, si aquí hubiéramos tenido en lugar de 0.1, 0.11, aquí hay dos cifras decimales, por eso acá la justificación de multiplicar por 100. Pero no es el caso, entonces vamos a multiplicar por 10. 0.1 por 10, eso me va a quedar 1.0. 0.3 por 10, eso me va a quedar como 3.0. Y 1.2 por 10 me queda 12.0. Esto en otras palabras es 1, 3 y 12. Entonces me va a quedar un x más 3y igual a 12, y este sería mi nuevo sistema de ecuación. Puedo optar por solamente dejar x y no dejarle el 1, y esta sería mi ecuación, mi nueva ecuación 1, y esta sería mi nueva ecuación 2. De tal forma que el resultado que yo encuentre para este nuevo sistema de ecuación va a ser válido para el sistema de ecuación expresado en decimal. Va a ser lo mismo, al final estoy multiplicando todo por un mismo número y no se va a alterar en nada. Entonces ahora conviene ver cuál de los métodos aplico, si aplico reducción o sustitución. En este caso voy a aplicar sustitución porque tengo una variable en una ecuación
que está con coeficiente 1, entonces es sumamente fácil poderla despejar. Entonces, como primer paso diríamos despejando la variable x en la ecuación número 2, en la ecuación 2. Escribo la ecuación 2, es x más 3y igual a 12, y al despejar x, este 3y lo pasaría al otro lado de la ecuación, de tal manera que me queda que x es igual a 12 menos 3y. Muy bien, ahora como segundo paso, nosotros vamos a sustituir ese valor de x, es decir, x igual a 12 menos 3y en la otra ecuación con la cual no hemos trabajado, que sería la ecuación 1. Entonces en ecuación 1 ahora escribo la ecuación 1, y por ecuación 1 tenemos 4x más 17y igual a 58. En lugar de x, recordemos, va 12 menos 3y. Entonces tengo acá 4 por x. X es 12 menos 3y. Lo vamos a escribir de otro color para indicar la sustitución que en este momento se está realizando. Y luego lo demás lo copio tal cual como estaba, que es más 17y igual a 58. Muy bien. Entonces vamos a arreglar acá este número que se ve como si fuera una A. Y nos queda más 17y. Ahora sí. Muy bien. Entonces vamos a multiplicar. Tenemos que multiplicar 4 por 12 y 4 por menos 3y. Más por más es más, y 4 por 12 sería 48. Más por menos es menos, 4 por 3 es 12, y por y menos 12y. Más 17y igual a 58. Ahora en este momento conviene en que dejemos las variables en un solo lado de la ecuación y los números en otro lado. Y acá me va a quedar menos 12y más 17y, y eso sería igual a 58. Y este 48 que aquí está sumando lo pasaría al otro lado de la ecuación a restar. Ahora acá esto yo lo puedo ver de la siguiente forma, como más 17y menos 12y, para poder resolver de mejor forma. 58 menos 48, eso es 10. Es resuelto ahí. Ahora 17y menos 12y, eso me da 5y positivo, entonces tengo que 5y es igual a 10. Y ahora pues debemos de despejar la variable y. Para ello pasaré el 5 que está multiplicando con y a dividir al otro lado de la ecuación, y me va a quedar que y es igual a 10 entre 2, en otras palabras entre 5, en otras palabras y es igual a 2. Ya tenemos la primera variable acá, ya encontramos la primera solución. Ahora debemos de encontrar en un tercer paso el valor de x. Entonces, tercer paso, tenemos sustituyendo y igual a 2 en la ecuación número 3, que en otras palabras sería x igual a 12 menos 3y. Por razones de espacio lo estoy haciendo ahí, mucho cuidado, no vayamos a confundir los procedimientos, ¿verdad? Por eso van también en los asteriscos. Asterisco 1 es el paso 1, 2 asteriscos, paso 2, y 3 asteriscos, paso 3. Entonces ustedes en su cuaderno lo escriben de mejor forma, más ordenado. Ahora escribimos la ecuación, que sería x igual a 12 menos 3y, y en lugar de y vamos a escribir 2. Tenemos que x es igual a 12 menos 3 por y, que en este caso y vale 2, entonces nos quedaría menos 3 por 2. Ahora vamos a resolver esto, y tenemos x igual a 12 menos 3 por 2 es 6, y aquí vamos a tener que x es igual a 12 menos 6, en otras palabras x vale 6. Y ya tenemos ahí la solución, ya encontramos el valor de x, el valor de y, por lo tanto le hemos dado solución a este sistema de ecuación. Y para el sistema de ecuación decimal, la solución sería que x vale 6 y que y vale 2. Ahí lo tenemos. ¿Qué es lo nuevo que hemos hecho? Simplemente convertir los decimales a números enteros. De ahí el procedimiento es lo mismo que ya habíamos aprendido en clases anteriores. El comprende nos dice, tal como se muestra en el ejemplo desarrollado, para resolver el sistema de ecuaciones cuyo
coeficientes son decimales, se multiplica cada ecuación por un número tal que los coeficientes se conviertan en números enteros aplicando el método más adecuado. Aquí tenemos un poco de la explicación de por quién conviene multiplicar, ¿verdad? En cada uno de los casos. Aquí como vemos que 0.123 tiene 3 cifras decimales, se debe de multiplicar por 1000 para que nos quede 123, un número entero. Recuerden que siempre le vamos a agregar al número por el cual vamos a multiplicar, le vamos a agregar un 1 seguido de 0 según la cantidad de cifras decimales mayor que encontremos en una misma ecuación. De tal forma que, por ejemplo, en el literal D tenemos por decimales 0.4 y menos 0.55. 0.55 tiene 2 cifras decimales. Entonces en este caso vamos a multiplicar 0.4, 0.55 y ojo que también 3 por 100. De esa forma vamos a obtener ya coeficientes enteros. El hecho de que estos números no sean decimales no significa que no los vamos a multiplicar. Debemos de multiplicar toda la ecuación por el mismo número para no alterarla. En este caso yo les recomiendo que realicen el literal A y el literal C.